uno siempre cree que sabe quién es. Una certeza tranquila, ¿sabes? Como tener los pies bien puestos sobre la tierra. Yo era Elena, una artista plástica reconocida aquí en León, Guanajuato. Mis cuadros se vendían, mi estudio era mi santuario. Tenía mi rutina, mi perro Rolo, mis vinilos de jazz. Mi vida era un lienzo cuidadosamente pintado, con cada color y cada trazo en su lugar. Pero la certeza es un cristal frágil, y la primera grieta apareció sin que apenas la notara. Cosa sin importancia al principio. Una tarde, después de pintar hasta tarde, puse la leche en la despensa en lugar del refrigerador. Rolo, mi salchicha, me vio con su mirada confusa. Me reí. Me dije que era el cansancio. Lo corregí y no le di más vueltas. Fue un despiste, nada más. Días después, estaba en una galería con un coleccionista importante. Quería describir la textura de una de mis piezas, algo áspero y denso. La palabra se me atascó en la garganta. Se me borró. Solo pude decir algo como: es como si tuviera grumos. El hombre me miró extrañado. Me disculpé, achacándolo al estrés. La palabra exacta, rugoso, apareció en mi cabeza horas más tarde, cuando ya estaba sola. Me frustró, claro, pero no pensé más en ello. A cualquiera le pasa, ¿no? La mente a veces nos juega esas pasadas. Pero los lapsos se hicieron más frecuentes. Una mañana, mi asistente, Sofía, me preguntó por un correo que supuestamente yo le había enviado la noche anterior con instrucciones para una nueva serie. ¿Qué correo?, le pregunté. Ella me lo mostró en su teléfono. Mis palabras, mi firma, todo era mío. Pero yo no recordaba haber tecleado ni una sola letra. Era una página en blanco en mi memoria. Como si alguien más hubiera vivido ese momento por mí. La inquietud comenzó a instalarse. No era un simple olvido. Era una ausencia palpable. Los recuerdos no estaban nebulosos, simplemente no existían. La certeza de mi propia identidad, que hasta entonces había sido tan sólida, empezó a sentirse extraña, un poco ajena, como si una sutil vibración recorriera el suelo bajo mis pies, una primera fisura, casi imperceptible, pero presente. Y de alguna forma sentía que algo me observaba desde ese vacío. Esas pequeñas ausencias en mi memoria no eran incidentes aislados, eran el presagio. Se multiplicaron como manchas de humedad en una pared. Los lapsos se volvieron más frecuentes y específicos, y con ellos la sensación de estar perdiendo el control. Ya no era solo una palabra, era la cadena de eventos. Un día, Ricardo, mi pareja, me preguntó sobre una cena que habíamos tenido la noche anterior con unos amigos. «¿Estuvieron contando lo de tu viaje a San Miguel el Grande?», dijo. Lo miré con el ceño fruncido. «¿Qué viaje? Si no he ido a San Miguel en meses». Él insistió. Me describió la plática, los chistes que habíamos hecho. Para él, la conversación era tan real como el aire que respirábamos. Para mí, era un vacío. La confusión me empezó a carcomer. Luego, lo verdaderamente perturbador. Empecé a encontrar objetos extraños en mi propio estudio. La primera vez fue un encendedor de plata, de esos antiguos, que no me pertenecía. Yo no fumo. Lo dejé a un lado pensando que quizá algún amigo lo había olvidado. Pero los lapsos se hicieron habituales. Un juego de llaves con un llavero de un club de golf que no reconocía. Un libro de botánica lleno de anotaciones a mano que no eran mi caligrafía. Los objetos aparecían en lugares insospechados, sobre mi mesa de dibujo, dentro de un cajón que solo yo usaba, en el cesto de mi ropa sucia. La mañana que encontré un reloj de pulsera masculino en el lavabo de mi baño, el corazón me dio un vuelco. No era de Ricardo,
ni de ningún otro hombre que hubiera estado en mi casa. Lo recogí, su metal frío y pesado en mi mano, y me sentí invadida. No por un ladrón, sino por algo mucho más íntimo y aterrador. Era como si mi propio espacio, ese santuario que era mi hogar, se estuviera volviendo ajeno. El miedo ya no era una simple inquietud, se transformó en un terror latente. ¿Cómo podía ver cosas que aparecían en mi casa sin mi conocimiento? ¿Y cómo era posible que mi propia mente borrara eventos completos de mi vida? Empecé a dudar de todo, de lo que veía, de lo que escuchaba, incluso de lo que sentía. La Elena que miraba esos objetos, esa Elena que no reconocía su propia historia, era una extraña. Y la peor parte era que esa extraña era yo, o lo que quedaba de mí. Los objetos eran una cosa, una prueba tangible de que algo no andaba bien. Pero cuando mis propios gustos y hábitos comenzaron a cambiar sin mi voluntad, la sensación de invasión se volvió insoportable. Era como si alguien más estuviera tomando el control del volante de mi propia vida. Una mañana, me desperté con una necesidad imperiosa de escuchar música ranchera a todo volumen. Yo, que siempre había preferido el sonido melancólico de un saxofón o la improvisación de un piano jazz, busqué en alguna plataforma de música y me encontré escuchando las canciones de un artista que jamás habría considerado antes. No solo eso, me sabía las letras. Las cantaba mientras preparaba el desayuno, con una familiaridad que me heló la sangre. Era como si esa música hubiera estado dentro de mí durante años, esperando el momento para salir. En la cocina, otra sorpresa. Abrí el refrigerador y encontré alimentos que jamás compraría. Cortes de carne grasosos, chiles secos de variedades que no conocía, una botella de tequila añejo casi vacía. Yo, que era más de ensaladas frescas y vino blanco, sentí una punzada de náusea, como si estuviera viendo el inventario de una casa ajena, pero era mi refrigerador. Lo más desconcertante fueron mis impulsos. Un día, mientras caminaba por la calle, me encontré mirando aparadores de tiendas de ropa que nunca me habían atraído. Y no solo eso, entré a una y compré un sombrero de ala ancha y unas botas vaqueras con aplicaciones metálicas. Al verme en el espejo de la tienda con ese atuendo, no me reconocí. Parecía disfrazada, una caricatura de alguien más. Llegué a casa y escondí la bolsa en el fondo de mi armario, avergonzada y confundida. ¿Quién era esta persona que estaba emergiendo de mí? Incluso mi forma de interactuar con Rolo cambió. De repente me encontré hablándole con diminutivos y cantándole canciones infantiles que no recordaba haber aprendido. Él me miraba con sus ojos viejos y sabios, como si también notara la diferencia en mi tono, en mis gestos. Estos cambios no eran graduales, no eran producto de una nueva afición o un gusto adquirido. Eran imposiciones súbitas, como si una programación ajena se activara dentro de mí. Y la pregunta resonaba en mi cabeza con una fuerza cada vez mayor. ¿Cuánto de Elena quedaba bajo esta capa de comportamientos extraños? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la persona que yo conocía desapareciera por completo, reemplazada por alguien más? El terror de perder mis propios gustos, mis propias maneras, era tan profundo como el miedo a olvidar quién era. Porque al final, ¿no son nuestros hábitos y preferencias los que tejen la trama de nuestra identidad? Los cambios en mis gustos y los objetos extraños eran ya una carga pesada. Pero lo que vino después me empujó al borde de lo que creía posible. De pronto, la confusión no solo venía de mí misma, sino del mundo exterior. De personas que no conocía, pero que parecían conocerme a la perfección. Todo empezó con un mensaje de texto, un número desconocido. Elena, ¿ya tienes los bocetos para el proyecto del mural? Necesito tu confirmación antes del viernes. Lo leí varias veces. ¿Mural? Yo no tenía ningún proyecto de mural. Ni siquiera había hecho uno en años. Respondí que debía ser un error, que no era Elena. La respuesta fue casi inmediata. No te hagas, Elena. Tenemos un contrato. ¿Estás bien?
Te noto rara. El pánico me invadió. ¿Un contrato? ¿Con quién? Bloqueé el número con las manos temblorosas. Luego las llamadas. Sonaban a cualquier hora. Voces de hombres y mujeres que se presentaban como socios, clientes, amigos de antaño. Hablaban de reuniones, de acuerdos, de favores que supuestamente les debía o que me habían hecho. Recuerdo una llamada en particular. Una voz grave, muy familiar para quien la escuchaba, me recriminaba por no haber aparecido a una junta en San Miguel el Grande. Me habló de un proyecto de restauración de unas fachadas antiguas con detalles que solo yo, como Elena, debería conocer. No había ido a San Miguel en meses, y menos por un proyecto así. ¿De qué está hablando?, murmuré, con la garganta seca. La voz se impacientó. Elena, ¿estás bromeando? Te vi el mes pasado en la Feria de Arte. ¿Ya se te olvidó? Colgué el teléfono. La situación escaló cuando empecé a recibir correos electrónicos. No solo eran mensajes con tareas o confirmaciones de eventos que no recordaba. Algunas veces adjuntaban archivos, bocetos a lápiz, planos arquitectónicos, incluso fragmentos de escritura. El estilo de dibujo era sorprendentemente similar al mío, pero no del todo. Había un trazo distinto, una perspectiva que no era la mía. La letra de las notas en los planos no era mi caligrafía, pero se parecía. Y lo más inquietante, todos esos documentos tenían mi firma, mi nombre. Me sentía como una impostora, viviendo una vida paralela que se entrelazaba con mi vida sin mi consentimiento. La gente me hablaba de recuerdos que yo no compartía, de acuerdos que yo no había pactado. Era como si mi identidad, esa que se forma con cada interacción, con cada compromiso, estuviera siendo construida por alguien más. ¿Quién era la Elena a la que le hablaban? ¿Y quién era la Elena que respondía? La línea entre quien era y quien creía ser se volvía más y más borrosa. Y el terror era que para el resto del mundo, la Elena que ellos conocían era esa que yo no reconocía. El yo estaba perdiendo sus anclas en la realidad compartida. La confusión de mi memoria, los objetos ajenos, las voces desconocidas. Todo eso era como una telaraña que se iba tejiendo a mi alrededor. Pero lo que más me dolía, lo que realmente me estaba quebrando, era ver cómo esta pesadilla afectaba lo más íntimo de mi ser, mi arte. Mi vida entera giraba en torno a mis cuadros, a mi capacidad de plasmar lo que sentía y pensaba. Por semanas me senté frente a mis lienzos en blanco, y nada. Mi mente estaba vacía, estéril. Antes, la inspiración fluía, a veces demasiado rápido. Ahora, era como un grifo seco. Tomaba mis pinceles, los acariciaba, pero no había conexión. Intentaba evocar una idea, un color, una forma, y solo encontraba el vacío. La frustración me carcomía. La Elena artista, la que definía gran parte de mi identidad, estaba desapareciendo. Pero lo más aterrador no fue solo la falta de inspiración. Fue cuando empecé a encontrar obras terminadas que no recordaba haber creado. Un día, en un rincón de mi estudio, debajo de una manta, descubrí un cuadro de gran formato. Era un paisaje abstracto, lleno de tonos terrosos y azules profundos. El estilo era familiar. Sí, pero había algo diferente. Una agresividad en el trazo, una paleta de colores que no era del todo mía. La firma, abajo a la derecha, era la mía, pero no sentía ninguna conexión con esa obra. ¿Cuándo la había pintado? ¿Bajo qué impulso? Era como si un fantasma con mis maños hubiera trabajado en secreto. Otro día, un cliente me llamó entusiasmado por una pequeña escultura de arcilla que había comprado hacía poco. «Elena, es maravillosa. Esa pieza de figura humana con los brazos extendidos, ¿es tan tú?» Yo no hago escultura. Nunca la he hecho. Intenté explicarle el error, pero él me envió una foto de la pieza. Era una figura tosca, sí, pero con una fuerza que me sorprendió. Y ahí, grabado en la base, estaba mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era mía. No podía serlo. Me sentía como una marioneta cuyas cuerdas eran movidas por una fuerza invisible.
Mi estudio, que antes era mi refugio, se había convertido en un museo de obras ajenas firmadas con mi nombre. Mi esencia artística, esa voz interior que me guiaba, se había vuelto un eco distante, o peor aún, había sido suplantada. La pregunta era inevitable. Si ya no soy capaz de crear mi propia obra, si lo que produzco no me pertenece, ¿sigo siendo yo? Si la expresión de mi alma era ahora de otro, ¿qué quedaba de la Elena original? La disolución del yo no era solo un olvido, era la colonización de mi propia creatividad. Después de ver cómo mi arte, mi esencia, se desvanecía o era suplantada, sentí la necesidad desesperada de aferrarme a algo, a cualquier cosa. Decidí que la única forma de combatir esta disolución era documentar mi vida, llevar un registro de cada día, de cada recuerdo, de cada cosa que me pasaba. Si mi memoria me traicionaba, al menos tendría pruebas escritas. Comencé con un diario, un cuaderno de cuero viejo que encontré en una de mis gavetas. Al principio escribía con cuidado, detallando mis días, mis pensamientos, mis miedos. Era mi ancla, pero la paz duró poco. Una mañana, al revisar lo que había escrito la noche anterior, encontré una entrada que no recordaba haber redactado. Hablaba de un viaje inminente y de la necesidad de cerrar ciclos. Mi letra parecía la mía, pero había un trazo más firme, casi agresivo. La tinta era un azul oscuro que yo no usaba. Intenté grabarme. Empecé a usar mi celular para registrar notas de voz, como un diario hablado. Quería capturar mis pensamientos en tiempo real antes de que se desvanecieran. Al escuchar las grabaciones, sentía un escalofrío. A veces mi voz sonaba distinta, con un tono más grave o una cadencia que no reconocía. Y lo más inquietante, en algunas grabaciones, entre mis propias palabras, aparecían fragmentos de conversaciones desconocidas, susurros indescifrables o pensamientos que no eran míos, como si alguien más hubiera grabado sobre mi propia existencia. Una vez escuché claramente una frase que nunca diría: la verdad es una carga que pocos pueden soportar. Dicha con mi voz, pero con una resonancia ajena. La prueba definitiva de que estaba perdiendo el control de mi propio registro personal llegó cuando intenté dibujar los rostros de mis seres queridos, Ricardo, Sofía, incluso Rolo. Quería plasmarlos tal como los veía, como una forma de cimentar su existencia y la mía. Pero los trazos se desviaban, las caras terminaban distorsionadas, con rasgos que no les correspondían. Los ojos de Ricardo salían con una frialdad que nunca había visto en él. El hocico de Rolo se dibujaba con una expresión de astucia que no era la de mi perro. Era como si mis manos estuvieran conectadas a una visión que no era la mía. Mi intento de crear un registro inquebrantable de mi yo solo sirvió para revelar más la invasión. Cada página del diario, cada grabación de voz, cada boceto, era prueba más de que lo que se suponía que era mío ya no lo era del todo. La narrativa de mis propias vidas se estaba rompiendo en pedazos, y en esos huecos se colaban fragmentos de un desconocido. ¿Cómo podría saber quién era yo si ni siquiera mis propios registros me contaban la misma historia? La realidad se estaba volviendo un espejo roto. La desintegración de mi yo no era algo que pudiera esconder por mucho tiempo. Mi soledad, mi confusión, empezaron a afectar a las personas que más me importaban, y su angustia se convirtió en otra capa de mi propio tormento. Los que más sufrieron, claro, fueron Ricardo y Sofía, mi asistente. Eran los testigos impotentes de mi caída. Ricardo, mi pareja, fue quien primero se dio cuenta de la magnitud del problema. Al principio, intentaba ayudarme. Me recordaba eventos,
me mostraba fotos, intentaba anclarme a los recuerdos que yo ya no tenía. Elena, ¿te acuerdas de este viaje a San Luis Potosí? Fue genial, decía, mostrándome una foto de nosotros sonriendo frente a la catedral. Yo veía la foto, reconocía mi cara, la suya, el lugar, pero la memoria emocional, la vivencia, era una neblina. Su frustración crecía con cada intento fallido. Pero lo peor no fue solo mi incapacidad para recordar con él. Fue cuando empecé a no reconocerlo del todo. Hubo días en que, al verlo llegar a mi estudio o a mi casa, mi cerebro tardaba unos segundos en procesar quién era. Mi mirada se detenía en él como en un desconocido. Mi cuerpo no reaccionaba con la familiaridad de siempre. Y cuando Ricardo intentaba abrazarme, mi respuesta era a veces fría, casi reacia. Era como si mis propias emociones hacia él se hubieran enfriado o se hubieran olvidado cómo reaccionar. Su dolor se sentía como una herida abierta en mí, pero una herida que no lograba cerrar. Sofía, por su parte, trataba de mantener la rutina de mi estudio. Me organizaba el calendario, me recordaba las citas, intentaba que mis nuevos y extraños hábitos no interfirieran demasiado con mi vida profesional. Pero incluso con ella, la distancia crecía. Le hablaba con una formalidad inusual. A veces la confundía con otras personas. Hubo una ocasión en que le pregunté su nombre como si fuera una nueva empleada. Su cara, una mezcla de sorpresa y tristeza, se me quedó grabada. La soledad que sentía era inmensa. Ya no solo estaba perdiendo mi identidad, estaba perdiendo la conexión con los demás. Mis seres queridos me miraban con preocupación, con una mezcla de amor y miedo, como si me viera desaparecer frente a sus ojos. Yo veía su angustia, pero me sentía incapaz de tender un puente. Era como si mi yo se estuviera encogiendo, haciéndose tan pequeño y distante que ya no podía alcanzar a los que me rodeaban. La Elena que ellos amaban, la Elena que ellos conocían, se estaba desvaneciendo, y yo era la principal espectadora de su agonía. El terror no era solo morir, sino ser un fantasma en vida para aquellos que me importaban. La pérdida de la memoria y los cambios de personalidad eran devastadores, sí, pero hasta ahora yo seguía siendo yo, aunque fuera una versión rota. El verdadero horror llegó cuando mi propia imagen, lo que veía reflejado, dejó de ser mía. Esos fueron los momentos de disociación extrema, cuando la Elena que se miraba al espejo no era la que yo reconocía. Todo comenzó con pequeñas cosas. Me cepillaba el pelo y mi mano se movía con una fluidez que no era habitual en mí. Me miraba en el cristal de una ventana y mi postura, la forma en que inclinaba la cabeza, era extraña. Era como si mi cuerpo fuera un traje que ya no me ajustaba del todo, o que alguien más estaba usando. Pero lo más aterrador ocurría en el baño. Varias mañanas, al levantarme, iba al espejo y mi reflejo parecía distinto. Mis ojos, sí, eran mis ojos, pero la mirada era fría, casi calculadora. Había una expresión de astucia, incluso de indiferencia, que no era la mía. Era como si otra persona me estuviera mirando desde el otro lado del cristal, usando mi rostro como una máscara. Intentaba sonreír, pero la sonrisa no llegaba a mis ojos. Se sentía forzada, falsa, como la de un extraño. Hubo una ocasión en que me acerqué tanto al espejo que mi aliento empañó la superficie, y por un segundo eterno, vi como mi reflejo se distorsionaba, no por el vapor, sino por algo más. Una cara diferente, borrosa, se asomó por debajo de la mía. No pude definirla, pero sentí un escalofrío helado. Era como un espectro, un intruso que vivía dentro de mi propia piel. Estos episodios de disociación se volvieron más frecuentes y más intensos. A veces al hablar,
Escuchaba mi propia voz, pero sentía que las palabras no eran mías. Era como si mi boca se moviera por sí sola, articulando frases que no había pensado, que no reflejaban mi sentir. En ocasiones estaba haciendo algo, pintando, leyendo, caminando, y de repente una ráfaga de conciencia me invadía. Esto no soy yo. Estoy mirando esto, pero no soy yo la que lo está haciendo. Eran segundos, pero en esos segundos sentía un terror helado, la certeza de que mi cuerpo, mis acciones, eran guiadas por una voluntad ajena. El yo que se definía por su apariencia, por su voz, por sus gestos, se estaba fragmentando. Cada vez que me miraba al espejo era como si viera un rompecabezas incompleto, con piezas que no encajaban. La Elena que conocía se estaba desvaneciendo, y en su lugar surgía una otredad, una presencia silenciosa que me observaba desde dentro. Ya no era solo una pérdida de memoria, era la colonización de mi propia existencia física. La Elena que conocía se había desvanecido, no de golpe, no en un cataclismo, sino como una pintura que se destiñe con el tiempo, hasta que solo quedan las sombras de lo que una vez fue. Los olvidos eran constantes, los gustos extraños ahora eran la norma, y las voces que me hablaban de una vida que no recordaba se habían vuelto parte del murmullo diario. Había perdido la batalla. Mi estudio, mi santuario, se sentía como un lugar prestado. Mis pinceles y mis lienzos acumulaban polvo. La pasión que me definía como artista se había apagado. Podía intentar pintar. Sí, mis manos se movían, pero lo que salía era un sinsentido, trazos sin alma, colores sin vida. Ya no era Elena la que creaba, era un autómata, imitando una habilidad que alguna vez fue propia. Las relaciones con Ricardo y Sofía eran un reflejo de mi estado. Ellos seguían ahí, intentando, pero la conexión se había roto. Los miraba y sentía una lejana familiaridad, como si fueran personajes de un sueño olvidado. Mis reacciones eran lentas, mis respuestas superficiales. A veces Ricardo me hablaba de nuestros recuerdos compartidos, y yo solo podía mirarlo con una extraña calma, sin emoción, sin reconocimiento. Su dolor era visible, pero para mí era como si le pasara a otra persona. Me había convertido en una extraña para mí misma, y por ende, para ellos también. Los días transcurrían en una niebla constante. Me levantaba, comía, me movía por la casa, incluso salía a la calle. Pero todo lo hacía sin propósito, sin el hilo conductor que una vez fue mi personalidad. Los gustos impuestos por el intruso se habían vuelto mis gustos por defecto. La música ranchera sonaba a diario, cocinaba platillos que antes detestaba, y los sombreros y botas vaqueras que había comprado se habían vuelto parte de mi atuendo habitual. Era una existencia funcional, pero vacía. Hubo momentos, muy breves, de una lucidez aterradora. Flashazos en los que la Elena original se asomaba por un segundo, un instante de pánico absoluto, de reconocimiento de la profunda vacuidad en la que me había convertido. Era como despertar en un cuerpo ajeno, en una vida ajena, sin poder gritar. En esos segundos veía la magnitud de la pérdida. Mi memoria, mis pasiones, mis afectos, mi propia esencia. Todo se había ido. El yo que me definía, esa combinación única de experiencias, recuerdos y emociones, ya no estaba. Lo que quedaba era un cascarón vacío, un cuerpo que se movía, que respiraba, pero que carecía de alma. La gran pregunta no era si dejaría de ser yo, sino quién era cuando ya no quedaba nada de lo que me definía. La respuesta era un eco silencioso, una ausencia resonante. Lo que sigue.
Después del vacío, no es un final feliz. No hay curación. No hay regreso a la Elena de antes. Lo que queda es la consumación de la transformación o la aceptación de una nueva forma de ser que ya no guarda rastros de la anterior. La Elena que conocemos, la artista apasionada, la que amaba el jazz y el vino blanco, la que tenía una historia con Ricardo y Sofía, esa Elena se ha ido. Lo que camina, respira y se mueve en su lugar es una nueva entidad. Funcional, sí, sigue yendo al estudio, pero ahora pinta paisajes abstractos, oscuros y geométricos, muy diferentes a su estilo original. Sus trazos son precisos, casi fríos, sin la emotividad que antes la caracterizaba. La gente que la conoce a medias comenta que ha evolucionado, que su arte es más maduro. Ignoran que esa madurez es el fruto de una extinción. Ricardo y Sofía, incapaces de soportar la presencia de un cascarón vacío de la mujer que amaban, se han alejado. Sus llamadas se hicieron esporádicas, sus visitas cesaron. La nueva Elena no los buscó. No sentía el vacío de su ausencia, ni la punzada de la pérdida. Las relaciones que antes la definían ya no eran anclas. Simplemente no existían en su nueva percepción de la realidad. Vive sola con Rolo, quien parece mirarla con una tristeza incomprensible en sus viejos ojos. Sus hábitos son ahora los del intruso. Escucha música ranchera sin cuestionarlo, cocina platos que antes detestaba con una eficiencia extraña. Habla con las voces desconocidas del teléfono como si fueran viejos amigos, concertando reuniones y proyectos de murales y restauraciones que la Elena original jamás habría aceptado. Su vida es una rutina impuesta, ejecutada sin objeción, sin la chispa de la individualidad. En ocasiones, muy pocas, una brisa helada de lucidez puede cruzar su mente. Es un microsegundo de reconocimiento, una punzada fantasma del terror que alguna vez sintió. Ve su estudio, sus nuevas obras, y siente un escalofrío. En ese instante fugaz, sabe que está en un lugar que no le pertenece, habitando una piel que no es la suya. Pero la sensación es tan breve, tan débil, que se disuelve antes de que pueda aferrarse a ella. La nueva identidad la envuelve de nuevo, suavemente, borrando el eco final de la Elena original. La pregunta que queda flotando en el aire es escalofriante. ¿Es esto el final? ¿O es el nacimiento de algo completamente diferente? Lo que vemos es un ser humano operando, viviendo una vida que superficialmente parece normal, pero la esencia, el alma, el yo que la definía, ha desaparecido por completo. El horror final no es una muerte violenta, sino la existencia sin identidad, la vida convertida en una mera función, despojada de lo que nos hace únicos. Y en el silencio de su estudio solo queda el eco del olvido.